explotación laboral, el despido masivos. Ahora hablamos nosotros en el Ecuador que existe alrededor de 200.000 despedidos de las empresas públicas y privadas en todo el Ecuador. El Ministerio del Trabajo ratifica de profundizar la explotación laboral, el despido masivos. Ahora hablamos nosotros en el Ecuador que existe alrededor de 200.000 despedidos de las empresas públicas y privadas en todo el Ecuador. El Ministerio del Trabajo ratifica de 170.000 despidos. Eso significa que el gobierno ecuatoriano asume con la Asamblea Legislativa de dar un golpe a los trabajadores, aprovechándose de la pandemia a nivel internacional y del COVID-19 que afecta a cientos y miles de ciudadanos y ecuatorianos y en todo el mundo. Significa que el gobierno nacional no pudo realizar durante 20 años del neoliberalismo de privatizar, recortar derechos, ni en el levantamiento de octubre no lo pudo establecer. Hoy se determina, aprovechándose del contagio y la cuarentena, aplica desde la Asamblea Legislativa con su gabinete, con sus ministros. ¿Qué es lo que intenta hacer esa ley? Desconocer la Constitución de la República, los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Código del Trabajo desde 1938 con sus respectivas reformas, los contratos colectivos que señala el convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y en el mundo. El gobierno ahora señala que es el momento de desconocer la Constitución. Esto es grave para el Ecuador, desconocer los acuerdos y los mandatos. Esto es un proceso regresivo de acuerdo a la Constitución de la República, la jerarquía de la ley, el 424, los derechos laborales y sociales son progresivos en el mundo. Mire lo que causa la famosa ley, despidos de trabajadores que he señalado. En medida de eso le perjudican a los trabajadores y a las familias ecuatorianas porque le dejan, de acuerdo al 328 de la Constitución, sin la remuneración. Estamos afectados cientos y miles de trabajadores del sector público y privado. ¿Qué es lo que han conllevado esto? Que los hijos de los trabajadores no puedan ingresar a estudiar porque no tienen para hoy adquirir una computadora, no tienen para adquirir y contratar el internet. Ahora tienen que regresar los trabajadores, hombres y mujeres, a hacer el pequeño comercio. Los hijos de los trabajadores, se comienza a generar el tema de las ventas ambulantes. Eso es condenable al gobierno ecuatoriano. Esto es violentar los derechos humanos. Esta famosa ley entonces señala que se determinan modalidades de trabajo. Ya no se cumple las 8 horas de trabajo de acuerdo al Código del Trabajo, el artículo 47. 8 horas de trabajo, que son 160 al mes. Esto significa entonces que ahora plantean de lunes a sábado. ¿Qué es lo que se plantea ahí? Desconocer para compensar el salario frente a la crisis económica que viven los trabajadores y los pueblos. Se determina que retiran o intentan quitar las horas extraordinarias, suplementarias y nocturnas con recargos de ley en el Ecuador. Seguido a eso están planteando modalidades de contratos. ¿Cuáles son estas modalidades? Se determina que estas modalidades solo tienen alrededor de un año, con una sola vez de renovación en el año. ¿Qué significa eso? Precarización laboral. Y eso está prohibido en la Constitución de la República y los mandatos constituyentes en el Ecuador. Se determinó eso, se eliminó de pleno derecho contratos de precarización, contrato por horas, tercialización e intermediación laboral en el país. Por eso es un retroceso brutal aquí en el Ecuador. En medida de esto entonces violentan el artículo 326. 326 señala el derecho al salario del trabajador o trabajadora, que el salario tiene que recuperar el tema de capacidad adquisitiva, capacidad de compra, que mantiene a los trabajadores y a su familia en salud, educación, vivienda y recreación. El tema tercero señala que hoy los trabajadores no alcanzamos, de acuerdo al 16 hasta el 21, sí, del veto presidencial,
sí, que nos retiran inclusive las 8 horas y van a bajar a 6 horas. Pero también señala la reducción de los salarios en el Ecuador, que los trabajadores ganaríamos por debajo del salario básico unificado de $400. Estaríamos hablando de $200. Esto es criminal para los trabajadores y los pueblos, que determinen un salario que no cubra las necesidades elementales de los trabajadores y su familia. Condenable es cuando se señala que los contratos colectivos, que son ley para las partes en el Ecuador, se determina entonces que de un plumazo le desconocen. ¿Qué nos desconocen? La estabilidad laboral, la jornada de trabajo, la seguridad social en el Ecuador. Por eso nosotros demandamos al gobierno ecuatoriano, a sus ministros, que le dejamos en las manos, porque es responsabilidad lo que pueda suceder en el Ecuador. Nosotros hemos venido haciendo acciones progresivas desde el punto de vista que el gobierno ecuatoriano acoja la propuesta de los trabajadores y los sectores populares en el Ecuador. Y hemos presentado inclusive varias propuestas en el Ecuador. Ya. Ahora, la situación del país más la emergencia sanitaria ha sido el argumento, el justificativo del gobierno nacional para puntualmente establecer estas modificaciones en el tema laboral que usted ya ha referido, por ejemplo, las nuevas condiciones, las nuevas modalidades de trabajo. Pero el Ejecutivo, la semana pasada, remitió 32 observaciones a la Ley de Apoyo Humanitario aprobada por una mayoría de la Asamblea Nacional, que busca, según ha dicho, mitigar la crisis derivada del COVID-19. Ante estas declaraciones del presidente de la República o de los funcionarios de gobierno, ¿qué le dicen los obreros del país al mandatario? En el Ecuador es una mentira más que nos demuestre el gobierno ecuatoriano, que nos demuestre el Ministerio del Trabajo, que no tiene calidad moral en el Ecuador, porque no está legislando a los trabajadores o haciendo respetar los derechos que dice la Constitución, que son irrenunciables e intangibles. ¿Cómo está ahora argumentando el Ministerio del Trabajo con los empresarios? De acuerdo al 169 del Código del Trabajo, su artículo y el numeral 6 determina que despedirán a los trabajadores en estados de emergencia, no de pandemia. ¿Cuál es la emergencia? Cuando haya desastres, cuando haya terremotos, incendios. Las empresas están intactas en el Ecuador. Frente al COVID y al contagio, lo que se ha determinado en el Ecuador es de que no estén ganando sus jugosas ganancias en el Ecuador frente a la explotación de cientos y miles de trabajadores. Entonces es una mentira más al Ecuador. Por eso las cifras hablan en el Ecuador. 200,000 trabajadores despedidos en el Ecuador. Entonces, cuando se despiden los trabajadores, no va a haber movimiento de economía o no va a haber circulante en el mercado, porque los trabajadores que están despedidos no tienen un salario fijo para comprar sus electrodomésticos y atender a sus familias. Esto es un impacto regresivo y por eso se incrementa el desempleo y el subempleo, cuando la Constitución señala que el Estado es responsable de combatir el desempleo y el subempleo. Y por eso le queremos decir nosotros a los ecuatorianos, el Ministerio de Economía y Finanzas, con el economista Richard Martínez, prefirió pagar la deuda externa y no atender la pandemia y el contagio con hospitales, casas de salud, con médicos con profesionales en la medicina. O sea, no le hicieron eso. El Ecuador, por parte del gobierno nacional, es incapaz, pero para llevarse la plata que conoce el Ecuador en corrupción, ahí están los hechos vistos, negociados en el IES, están negociados en la salud, fundas que cuestan $28 o $20 pasan a $148, mascarillas que cuestan $1 pasan a $12, y ahora están huidos de la justicia en el Ecuador. Señor gobierno, le planteamos que todo lo que se han llevado tienen que devolver, no solo la cárcel, exigimos y la cárcel, pero demandamos nosotros que todos los dineros de los ecuatorianos y ecuatorianas tienen que ser incautados, tienen que ser recuperados. Ahí está la plata para lo que dice la Constitución, el buen vivir. Y queremos decirle que es el momento que el gobierno
no pague la deuda externa y atienda a los trabajadores, que atienda a la educación, que atienda a la salud como un derecho universal. Ahí se determina, no pago la deuda externa de 3.000 millones de dólares. Ahí está para el empleo y la medicina. A los evasores de impuestos en el Ecuador, 4.500 millones de dólares adeudan al Estado. Ahí se plantea las empresas telefónicas, las transnacionales, que se llevan los dineros de los ecuatorianos, 3.500 millones de dólares. Ahí se plantea la reactivación del aparato productivo y generar empleo en el Ecuador. Ahí con asistencia inclusive técnica. Planteamos entonces que se recupere los 800 millones de dólares que los que están planteando de los préstamos internacionales. ¿Dónde está esa plata, señor gobierno? Señores ministros, no mientan más al pueblo ecuatoriano. Señor Por Chusín, eso queremos decir que inclusive la ley que acaba de hacer el señor ministro de Defensa, lo planteamos y lo condenamos porque está violentando derechos humanos. Nosotros cumplimos con el artículo 98 de la Constitución de la República. Cuando no somos escuchados los trabajadores y los pueblos, hacemos del derecho a la resistencia. Precisamente hacia allá quiero llegar, señor Chusín. Ante estos despidos y que usted ha referido, alrededor de 200.000 trabajadores desvinculados de sus cargos en el país y otros que se anuncian para los próximos días, ¿qué han hecho los dirigentes sindicales, las centrales sindicales del país, precisamente en defensa del sector obrero y laboral del Ecuador? Tenemos que señalar al país, desde las organizaciones nacionales, centrales sindicales, el Frente Unitario de Trabajadores en el país, el colectivo de dirección nacional, donde estamos integrados trabajadores, maestros, campesinos, pequeños comerciantes, jubilados, amas de casa. Hemos planteado propuestas desde el levantamiento popular en el Ecuador, le hemos presentado propuestas al gobierno nacional. Mire una de las propuestas, está planteado reactivación del aparato productivo, nacionalización de las empresas públicas estatales, generar el tema e inclusive de cuidar el oriente ecuatoriano en el tema de la fauna y la flora, que no le está controlado. Entonces son propuestas inclusive que le hemos planteado, bajar inclusive, nosotros hemos dicho que las pequeñas empresas, las PYME en el país, que generan más del 85%, tienen que tener asistencia desde el gobierno nacional, préstamos a bajo interés. Ahí nosotros les hemos entregado las alternativas, pero las alternativas en el país se han quedado en el archivo. Por eso demandamos atención a los sectores populares. Queremos decirle a los trabajadores despedidos que, a más de estar asumiendo esta responsabilidad como dirigentes de las diferentes centrales sindicales, queremos llamarles y que es el momento en el Ecuador de la unidad. Históricamente a los trabajadores en el mundo no nos han regalado nada. Por eso nosotros en octubre votamos el paquetazo económico. Pero tiene que recordar el pueblo ecuatoriano, este gobierno es sanguinario, porque hubo muertos y responsabilizamos al gobierno nacional y una vez más al ministro de Defensa y también al Ministerio del Trabajo por los despidos. Planteamos nosotros entonces que se ejerza el artículo 33 de la Constitución, el derecho al trabajo, que es una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Este derecho universal lo está violentando el gobierno ecuatoriano. Nosotros entonces hemos planteado las denuncias y hemos presentado al gobierno nacional. Vamos con esta ley que no es humanitaria, sino es una ley inhumana que afecta a los derechos individuales y colectivos en el Ecuador. Si la Asamblea no asume esta responsabilidad de archivar, esto irá a la Corte Constitucional. Y ahí tienen la responsabilidad los nueve magistrados, donde tienen que hacer historia en el Ecuador de esta ley, declararla en derecho como inconstitucional, ilegal, inmoral, porque afecta a los derechos colectivos en el Ecuador. Por eso demandamos ahora al gobierno nacional y a los alcaldes, a los prefectos, que los trabajadores que estaban bajo esta modalidad de precarización, y logramos con la pelea en el Ecuador
demandar y la Corte sacó favorable del 2018-2019 las demandas de inconstitucionalidad. Por eso tenemos nosotros ahora estas demandas y exigimos a los alcaldes, en el caso del señor alcalde, de ahí de Pastaza. del Puyo, de Pastaza, tiene que asumir a sus trabajadores de manera directa, porque no es que se han ganado, es una responsabilidad. Y lo que dice, en caso de incumplimiento, desacato, serán inclusive prefectos y alcaldes enjuiciados por desacato. Cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional, no hay nada más que consultar, es de estricto cumplimiento en el Ecuador, en las prefecturas, en los municipios, en las empresas públicas. Por eso demandamos entonces que asuman, porque eso determina generar empleo, cuidar la vida de los trabajadores, sus hijos y sus familias. Concluyendo, señor Chusín, con los efectos de estos 3 meses de confinamiento, más los actos de corrupción a los que usted se ha referido, como que el gobierno nos tiene distraídos a los ecuatorianos frente a temas de fondo, como por ejemplo la aplicación de sus medidas fondomonetaristas que agudizan más la situación de por sí ya crítica del país. Finalmente, de persistir el gobierno con estas medidas que, como hemos dicho, afectan a los sectores populares y medios del Ecuador, ¿no se descartarían nuevas, tal vez, movilizaciones? ¿Acaso también demandas de inconstitucionalidad? Bueno, nosotros queremos señalar que evidentemente yo he señalado en mi intervención de que si el gobierno y los asambleístas que representan al capital nacional e internacional, que son unos sinvergüenzas, unos corruptos en el Ecuador, si ellos no asumen una responsabilidad de votar estas leyes abajo y archivarles, evidentemente responsabilizamos al gobierno nacional de los hechos y los acontecimientos que se vayan a dar. Los trabajadores y los ecuatorianos amamos la paz, pero en este ambiente de corrupción en la seguridad social, que quieren privatizar, que no pague el gobierno el 40% para que se mejoren los hospitales, las casas de salud, y se ponga también ciencia y tecnología. Si es que el gobierno entonces no asume el tema del empleo, el reintegro de los 200,000 trabajadores, se acaba de publicar un decreto más, pues, que contraviene el derecho universal del derecho al trabajo. Ahora plantea nuevamente venir con mayor fuerza a continuar despidiendo a los trabajadores de la LOCED, funcionarios y empleados, y también al Código del Trabajo. Por eso llamamos a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano a mantener y fortalecer la unidad como parte de sostener la defensa de los derechos laborales, de los derechos sociales en el Ecuador, en el tema del empleo, la seguridad social, en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de la jubilación. Eso es que el gobierno se intenta descargar de esta responsabilidad en el Ecuador, pero sí está asumiendo en el tema de garantizar el capital, que traigan el gobierno nacional los 30,000 millones de dólares de paraísos fiscales. Nadie dice nada en el Ecuador. Hoy se desata la corrupción en el municipio de Quito, en varias provincias del país, como es en Machales, en El Oro, en diferentes provincias, en Azuay, en Loja. Hoy están saliendo al aire. No tienen los alcaldes, no tiene el gobierno nacional ni los asambleístas calidad humana ni moral. Pero por eso nosotros decimos que llamamos a la resistencia y vamos a continuar. Ya hay un compromiso de todos los sectores sociales del movimiento indígena. Si no escucha el gobierno, no descartamos en el Ecuador un levantamiento popular y social aquí en el Ecuador. Y este ha sido el pronunciamiento, amigos televidentes, del señor José Chusín Vega. Él es presidente nacional de los trabajadores de los gobiernos autonómicos y descentralizados del país y sus empresas anexas, FENTRA Gadepa, filial de la Unión General de Trabajadores del Ecuador.